Eso es como un factor de riesgo extrínseco que hoy en día, por ejemplo, está en boga y que hay mucha información que está saliendo como para poder disminuir esa situación, ¿ya? Bueno, después de un par de años, en el 2005, un tipo dijo, ya, ¿sabes qué? Estos 4 pasos que habíamos visto antes de ver la intensidad, el número, o sea, la gravedad, la incidencia de lesiones, establecer como el mecanismo de lesión, establecer como una medida preventiva, y después ver si es que realmente me servía, no se aplicaba en todos los contextos. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tome un modelo de prevención de lesiones de Suecia y lo implante aquí en Chile, porque desde las herramientas que yo voy a tener como para trabajar, desde mi formación, desde mi punto de vista, desde la idiosincrasia del jugador, va a ser todo distinto. Entonces hay cosas que no se aplican a pesar de que estén bien hechas en otras circunstancias. Entonces, este tipo eh, que se llama Finch hizo una guía como para poder contextualizar mejor la intervención en la zona que yo voy a tener que trabajar para así disminuir también el fracaso ¿cómo se llama? De la intervención, ¿ya? Y hasta este momento, estos modelos, como dije anteriormente, disminuyen un 75% las probabilidades de volver a lesionarse, y eso es harto. Eh, pero eso no queda ahí, ¿ya? Eh, Como dijo Ignacio, soy como más de la escuela del Barcelona, y en Barcelona tratan al deportista como un sistema hipercomplejo. ¿Ya? Anteriormente, en la época de los 80, los 90, tanto los médicos como los preparadores físicos y todos ellos, veían a las personas como piezas mecánicas, donde, por ejemplo, si un deportista se lesionaba de un E15, lo que había que hacer era tratar el E15 y listo, volver a jugar. Y en el caso de los médicos, de los kines de esa época, también era lo mismo. O sea, llegaba un E15 y tú tratabas el E15, no tratabas a la persona. ¿Ya? A eso voy. Pero este amigo de aquí, este crack, Paco Seirulo, propuso un sistema hipercomplejo, y él dijo que en realidad los deportistas son mucho más que una pieza táctica, o que se puedan reemplazar sus piezas como para que él siga funcionando, sino que era un sistema hipercomplejo que estaba compuesto por estas 6 estructuras que vemos acá, ¿ya? Que les voy a ir explicando ahora. Por ejemplo, la estructura condicional es la estructura que forma parte del aparato del músculo esquelético, ¿ya? O sea, todo lo que ustedes ven aquí, el físico de esta niña, por ejemplo, es su estructura condicional. Ahora, cómo ella se va a mover y cómo ella se va a posicionar en la cancha, cómo ella va a controlar el balón, cómo ella va a ocupar su físico, eso está encargado en parte por la estructura coordinativa, ¿ya? Pero aparte de eso, ella va a tener que procesar la información. Va a tener que saber dónde están sus compañeras de equipo, dónde están las otras, etc. Entonces, me adelanto un poquito. Entonces, ella va a tener que tener la percepción y la capacidad intelectual de saber qué hacer. Y ahí está, por ejemplo, la estructura cognitiva. Chuta. Después va a lo que dije anteriormente, va a interactuar la estructura emotivo-volitiva, que es como lo que uno tiene en el disco duro en base a las experiencias que haya vivido antes. Si, por ejemplo, una persona que está lesionada quizás sea más aprensiva a hacer ciertos movimientos si es que no cumplió bien el proceso de rehabilitación, y eso la limite es su otra estructura, que es la creativa expresiva, en la cual va a ocupar cuando ella tenga el balón en la mano, o cuando ella se exprese con otra persona, etc. Y una de las cosas que a mí me gustan mucho de los deportes de equipo es que está muy latente la estructura socioafectiva, o sea que yo estoy dentro de un equipo y me tengo que saber relacionar con el que está al lado, ¿ya? Que otros deportes no lo tienen tanto. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el fútbol y los runners, por ejemplo, los runners lo que más entrenan y lo que más exacerban son la estructura coordinativa, porque tienen que saber marcar el ritmo, el paso, etcétera, tener una buena técnica.
y la condicional para que le permita mantener ese movimiento durante la mayor cantidad de tiempo posible y así o correr más rápido o demorarse menos en la carrera, ¿ya? Y esto, la estructura socioafectiva no va a estar tan desarrollada porque va a correr solo, la estructura cognitiva tampoco va a estar tan desarrollada porque va a tener que solamente preocuparse de lo que está haciendo él y no lo que están haciendo los demás, por ejemplo, la creativa expresiva menos porque va a ser que solamente correr, y la emotiva volitiva le va a servir también si es que, por ejemplo, está la última parte de la carrera, por ejemplo, ¿ya? Pero como ven, en el fútbol estas 6 estructuras se interrelacionan y forman al deportista. Entonces, el hecho de tratar, por ejemplo, ahora una lesión, no es solamente tratar la estructura condicional, el físico, y la coordinativa, que es como la forma en cómo se mueve, sino que también ver cómo se siente, si es que tiene alguna aprensión, algún miedo al realizar el movimiento, en qué lo repercute, en su forma de ser creativa dentro de la cancha, y cómo eso se relaciona con el resto de los deportistas. O sea, por ejemplo, si tenemos, no sé, la dupla Sasá, por ejemplo, la antigua, tenemos a Bambán y a Marcelo Sala, que jugaban juntos, pero en algún momento uno se lesionó porque el otro le dio mal un pase, claramente la estructura socioafectiva en esa dupla se va a ver menguada. ¿Sí? Entonces ahí también hay que hacer un trabajo no solamente kinésico, sino que también psicológico, y es por eso de que en el Barcelona se trata como multifactorialmente al deportista, ya lo contienen muchos profesionales alrededor de él, que eso también es para donde queremos apuntar nosotros como grupo, ¿cierto? Y ellos trabajaron ellos inventaron como un sistema que se llama optimizador preventivo, no preventivo de lesiones. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos no solamente van a hacer una intervención para disminuir la incidencia de las lesiones y la edad, sino que también van a ocupar esos espacios o esos ejercicios para potenciar la performance deportiva. O sea, que tenga un doble win-win. ¿Ya? Porque como les dije anteriormente, en el Barcelona, por ejemplo, hay 3 patas en la mesa. Siempre te dicen eso. Hay 3 patas en la mesa. Está la dirigencia, está el cuerpo médico y el cuerpo técnico. Esas son las 3 patas. ¿Ya? Y en medio está obviamente los jugadores. Entonces, si uno de esos se cae, todo se cae. Entonces, la idea es como ir interrelacionándolos para que el jugador se sienta lo más contenido posible. Entonces, por ejemplo, en una lesión de isquiotibial, que es la lesión más común en el fútbol, de desgarro isquiotibial, por ejemplo, el hecho de se parten con trabajos compensatorios, o sea, que ellos al final de las sesiones de entrenamiento hacen un ejercicio que promueve, por ejemplo, la activación o el fortalecimiento de un grupo muscular que esté débil. En este caso, el isquiotibial. Entonces, por ejemplo, aquí te van a mostrar un ejercicio de isquiotibiales que va a fortalecer dicho músculo y que lo podemos hacer en la casa, le podemos pedir ayuda con alguien que vivamos, de que nos sostenga los tobillos y eso. Por ejemplo, ahí el tipo lo toma de los tobillos, la niña se pone de rodillas, aprieta el glúteo, aprieta el abdomen, y una vez que esté lista y preparada, le vamos a pedir de que ella vaya hacia el piso tratando de ir lo más lento posible, ¿ya? Entonces ahí vamos a estar entrenando el grupo muscular de isquiotibiales de la forma en que se va a más o menos demandar en la cancha. Pero como podemos ver, claramente esto no es un movimiento funcional, no se parece en nada a lo que vamos a hacer dentro de la cancha. Entonces una vez que nosotros ya hemos trabajado este aspecto, vamos a pasar a un ejercicio preventivo optimizadores, como dije anteriormente, o sea que disminuyen la incidencia, pero también te ayudan a mejorar tu performance, tu competitividad, pero sin cargas competitivas, o sea, vamos a hacer gestos deportivos que están dentro de la cancha, pero de forma aislada, que son los típicos movimientos que uno hace en gran parte de los entrenamientos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí los tipos van a tener que correr, ¿cierto? Van a hacer sprint, porque ese es el mecanismo como que donde ocurren mayormente las lesiones de isquiotibiales, ya de desgarro de isquiotibiales. Entonces, una vez que él, por ejemplo, ya esté listo en este tipo de ejercicio,
vamos a pasar al entrenamiento integrado. Y aquí es cuando se hace optimizador preventivo. En el entrenamiento integrado, por ejemplo, aquí vamos a ver de que los que están con chaqueta amarilla, que son como los defensores, por ejemplo, están haciendo sprint y cambio de dirección constantemente. Y están también aprovechando de hacer rondos, que es un minijuego que es lo más similar a lo que uno puede como encontrar en la competencia en sí. O sea, ahí ya estamos trabajando con intensidades más o menos parecidas a las que ocurren durante un partido. Y, por ejemplo, el entrenador ahí le podría decir de que a los que están dando pases, que no den más allá de 2 toques, entonces ahí los condicionan en la estructura coordinativa a los otros, o que no se tienen que demorar más de 30 segundos en dar 10 pases, y los otros tienen que tratar de cortar los pases al tercero, entonces como que podéis ir predisponiendo el juego a ir modulando la intensidad de distintas formas e ir tratando de mejorarlo, ¿ya? Eso, no sé si se entendió bien, pero espero que sí. Ahí ahora con la última parte, que es como la más quizás entretenida para usted, está el tema de las recomendaciones prácticas. Vamos a ir viéndola según los mecanismos, o sea, lo que hemos visto anteriormente, las principales lesiones, ¿ya? En las regiones. Entonces, para los de carro, como dije anteriormente, que son como los más comunes, vamos a ver el tema del nórdico, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, que nunca han hecho un nórdico, hay una recomendación del 2008 de que pueden partir haciendo 2 series de 5 repeticiones la primera semana de este ejercicio. Entonces, la idea es que alguien los sostenga atrás o que se pongan como en una baranda en que los pueda contener el peso para poder desplazarse hacia adelante y hacerlo lo más lento posible. Ellos en las manos para que no les duele las muñecas, eh, pero esto es un ejercicio que lo pueden hacer solo o acompañado si no necesitan tanto implemento. Entonces pueden hacer las primeras semanas de 2 series de 5 repeticiones una vez a la semana y después ir agregándole un 10% más, o sea, poder aumentarle o tanto las repeticiones o las series. La idea es que en un mes ya estoy haciendo 3 series de 10 repeticiones de este ejercicio, ya a la semana. Ideal hacerlo 2 veces a la semana, terminar haciéndolo en un mes. Entonces la idea es como progresar así. Y como el otro grupo muscular que se desgarraba tanto, que eran los cuádriceps, que era el otro grupo muscular que se desgarraba, está el nórdico invertido. Este era el nórdico normal y este es el nórdico invertido. Y esto ya sí lo voy a hacer solo. Es apretar el glúteo, apretar el abdomen y dejarse caer hacia atrás, o sea, no dejarse caer, ir controlando la inclinación hacia atrás con el cuerpo lo más alineado posible. Y ahí créanme que trabaja harto el cuádriceps. Y pueden seguir la misma progresión, ¿ya? 2 series de 5 repeticiones la primera semana y la próxima semana ir aumentándole más y más y más hasta llegar por lo menos en un mes y medio a las 3 series de 10 repeticiones o de 12, ¿ya? Eso con preparar la estructura, el trabajo compensatorio sería esto, ¿ya? Ahora el trabajo preventivo optimizador, pero sin carga de entrenamiento, o sea, sin carga de competitividad, como el rondo que vimos anteriormente, sería mejorar la postura de cómo yo voy a hacer el pique. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos como la pirámide que uno debería tener como esquematizada en el cerebro si es que le va a corregir la técnica a una persona. Primero está la postura, después está la aplicación de la fuerza en parte de las piernas y el uso de los brazos. ¿Ya? Eso sería como, esto es lo principal. Lo que yo vería como kine sería esto. Quizás el Nacho, que es preparador físico, vería estas dos cosas que son más específicas, sobre todo en la forma de aplicar la fuerza en el pie, que creo que ya hicieron un seminario respecto a eso. Según un ejercicio súper simple que pueden hacer en la casa, es colocarse con 45 grados de inclinación, como lo ven aquí, con los talones en el aire, o sea, apoyándose solamente con esta parte del pie, la bola del pie, las manos apoyadas en el piso y hacer estos drills o wall drills que sirven mucho como para mejorar la postura y también mejorar la aplicación de fuerza en el piso, ¿ya? Se va a llevar, por ejemplo,
a flectar una rodilla hacia arriba y va a hacer cambios de pierna, que es más o menos lo que va a simular uno durante el partido. Entonces, por ejemplo, podría ser bueno de que hagan un trabajo de 3 series de, no sé, 8 cambios de pierna, y después de eso puedan transferirlo haciendo un par de piques en, no sé, 20 metros, ¿ya? Tratando de simular la angulación que teníamos contra la muralla y tratar de hacer el mismo juego de piernas, y así el sistema nervioso va a ir aprendiéndolo cada vez más hasta que lo vaya asimilando de buena forma y se vaya traspasando lo que estamos entrenando a la cancha, ¿ya? Y por ejemplo aquí hay otro wall drills, otra forma de entrenar, en este caso los cambios de direcciones, que sería como la progresión del sprint, ¿ya? So, por ejemplo, él eh, se pone en posición de contramovimiento, carga la pierna hacia el lado donde va a salir y carga y cambia de posición como si fuera a correr hacia el lado derecho, en este caso, ¿ya? Y esto, como pueden ver, lo pueden hacer en cualquier lado, ¿ya? Entonces la idea es que siempre después hagan 1 o 2 piques en donde tratan de modelar el movimiento. O sea, ahí, por ejemplo, combinó el wall drill que habíamos visto anteriormente como para hacerlo más fluido, ¿cachai? Obviamente, aquí nos vamos a preocupar harto de la técnica y todo eso, pero en la cancha esto se va como a alterar un poco. Pero la idea es que acercarlo lo más posible. Para los 15 de tobillo, en el caso de los 15 de tobillo, lo primero que tenemos que hacer es ver si es que nosotros tenemos el rango de movimiento de tobillo necesario. Aquí, por ejemplo, vemos de que para hacer un cambio de dirección necesitamos un amplio rango de tobillo, y si no lo tenemos, lo más probable es que la rodilla colapse hacia el medio, o que el pie colapse hacia el medio, y eso se traduce en o en lesión de tobillo o en lesión de rodilla, como los vimos anteriormente. O sea, por ejemplo, el ligamento colateral medial o el ligamento cruzado se pueden presentar en mayor proporción en personas que tienen el tobillo, el rango de tobillo limitado. O sea, por ejemplo, aquí también está como esta imagen pequeña en donde sale que la dorsiflexión limitada está correlacionada con el valgo de rodilla, que es cuando la rodilla se va hacia el medio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es evaluarlo. ¿Cómo lo podemos evaluar? De una forma súper simple. Vamos a necesitar una muralla y una regla, o una cincha métrica. Entonces vamos a estar, habla mucho el compadre. Ahí. Nos vamos a poner frente a la muralla, y vamos a poner nuestra palma de la mano entre el borde anterior de la muralla y el borde anterior del pie gordo. Y una vez que hayamos determinado eso, esa distancia, lo que vamos a hacer es tratar de llevar la rodilla hacia la muralla. Si, por ejemplo, yo no llego, es que me falta rango de tobillo. Y eso es lo primero que tengo que tratar. Lejos lo primero. Si, por ejemplo, eh, puedo llegar, pero se me levanta el talón, también estoy acortado. O sea, también lo tengo que elongar. ¿Cómo lo puedo elongar? De la misma forma que lo estoy evaluando. Si yo me quedo así y siento tensión como la parte del talón, o un poquito más arriba de eso, ya estamos elongando ese grupo muscular. ¿Cuánto elongar? Bueno, eso depende. Yo recomiendo primero de que sientan una sensación de tensión y no de dolor. Nunca las elongaciones tienen que ser dolorosas. Es mejor, por ejemplo, sentir una leve tensión de elongación que ir hacia el extremo de elongar con dolor. ¿Por qué? Porque finalmente, si yo genero como un dolor en la elongación, los músculos se van a tender a apretar para proteger la zona. Entonces, finalmente, el propósito de elongar no va a estar llevándose a cabo, ¿ya? Entonces pueden sentir una tensión en esta misma posición y mantenerla durante 1 minuto y medio, eh, dos veces sería pertinente, ¿ya? Eso por un lado. Ya una vez que ya hemos tenido ya el rango disponible, lo que vamos a hacer es fortalecer el pie, ¿ya? Si, por ejemplo, tenemos una toalla aquí, y lo que vamos a ir haciendo es atraer la toalla con los músculos con los dedos, perdón, y así vamos a estar estimulando los músculos intrínsecos del pie, ¿ya? Y eso me va a permitir tener el pie mucho más estable al momento de impactar el suelo, al momento de hacer un cambio de dirección, etcétera, ¿ya?
Es súper importante que se trabaje esto y muchas veces no se trabaja y ni siquiera se le da como, ni siquiera está la idea de que existen estos trabajos, a pesar de que son súper simples, como pueden ver. Y esto, por ejemplo, lo podrían hacer 1 minuto, 2 a 3 veces por pierna, pueden estar incluso, no sé, viendo tele y estar jugando con una toalla mientras estén viendo tele, ¿ya? Eso. Después vamos a hacer los típicos ejercicios de tobillo, que pueden ser con pesa o con banda elástica. En este caso elegí con banda elástica porque es más, ha sido a mi profesión, pero la idea es ir fortaleciéndolo, partir con series de hipertrofia, de 4 a 12, de series de 12 a 15 repeticiones, y el movimiento al principio siempre tiene que ser lento. O sea, por ejemplo, si yo voy a subir el pie en 3 segundos, mantener en 3 segundos y bajar en 3 segundos. ¿Ya? Si voy a llegar la punta del pie hacia abajo, bajar en 3 segundos, mantener el tobillo extendido en 3 segundos y volver en 3 segundos. ¿Ya? Siempre lento y controlado. Después le vamos a ir dando más variaciones, como hacerlo más rápido la ida y después volver lento, cosas así. ¿Ya? Pero la mejor forma de desarrollar masa muscular en esa zona es hacerlo en base a tiempos bajo tensión. ¿Ya? Entonces, cuando se llega alguien y dice, oh, es que yo levanto tanto con pantorrilla y no me sale nada, es porque quizás lo está haciendo rápido y no lo está haciendo lento y controlado como yo le estoy diciendo. ¿Ya? Eso es importante, porque el músculo es de metabolismo lento, entonces si lo haces rápido no va a crecer tanto. Después vamos a pasar a cosas, ya que tenemos como el trabajo compensatorio eh, que vimos en el modelo del Barcelona, vamos a ver como el trabajo que no es, ¿cómo se llama? Que es preventivo optimizador, pero no a la intensidad de partido. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, equilibrio en un pie. En el caso de, por ejemplo, poner las palmas a los lados, lleva una pierna hacia arriba, flecta un poco la rodilla y se queda ahí. 10 segundos, por ejemplo. ¿Ya? Y la idea es no alterar la postura, ya que la rodilla no se te vaya al medio, etcétera. Si se te hace muy fácil, por ejemplo, podrías hacer este mismo ejercicio, pero con los ojos cerrados. Y ahí créeme que va a ser mucho más complejo. ¿Ya? Y lo mismo, mantener 10 segundos el equilibrio, ojalá más. Y aquí ya es un poco más libre el tema. Podrías trabajar de 2 a 5 minutos este ejercicio y ir descansando 30 segundos, cada 4 intentos de 10 segundos y voy a estar ya trabajando bien. Después, lo que podríamos hacer es trabajo con conos de alcance, algo más dinámico. Ahí, por ejemplo, él está inclinando el tronco sobre la extremidad inferior, ¿ya? Y aquí la niña está haciendo movimientos de extremidad inferior y el tronco ya lo deja un poco más en segundo plano, ¿ya? Y ahí estamos trabajando como el control motor de la persona. Eso, entonces después vendría, ¿qué vendría después de esto? Cambio de dirección, harto cambio de dirección, ejercicio de cambio de dirección con cono, y después vendría a jugar. Esos serían los pasos a seguir. Ya, pero esto lo pueden hacer en la casa, a eso voy. Aquí, por ejemplo, ya vemos un poquito más de intensidad en los ejercicios, y vamos a meter los saltos. Por ejemplo, ahí tiene tres conos, 2 conos, perdón, y hace una L. Salta hacia adelante con un pie, cae con el otro, después salta hacia atrás con un pie, cae con el otro, y así va a ir variando. Entonces, la idea es que él caiga y trate de estabilizar lo antes posible su cuerpo antes de dar el otro, para dar el otro salto, ¿ya? Y en el caso de él, por ejemplo, ahí le están haciendo perturbaciones, porque el tipo lo está empujando como para que él se demore un poco más y haga como que su cuerpo se esfuerce más en recuperar la posición y la estabilidad. Y aquí lo vemos, por ejemplo, con un trabajo con un balón. Entonces, esto sirve mucho como para poder disminuir la incidencia de lesiones, ¿eh? Y como pueden ver, necesito una pelota, alguna otra persona, incluso una muralla. La pueden tirar a la muralla y hacer el mismo ejercicio, ¿ya?
Y el otro es la pliometría simple, como por ejemplo estos cambios de direcciones así, hacia los lados, hacia adelante, en un pie, ¿ya? Y esos trabajos lo pueden hacer en base a segundos, cada 10 segundos haciendo este ejercicio a máxima velocidad, ¿ya? Pero siempre después de haber pasado por todo lo otro, eso sí, ¿ya? Eso, la pliometría se ha demostrado que disminuye harto la incidencia de lesiones de tobillo. Entonces, hacer este tipo de ejercicios también es súper bueno y te va a ayudar también en la agilidad, ¿ya? Para los de 15 de rodilla, aquí vamos a ver, por ejemplo, de nuevo reforzar el tema del valgo dinámico o cuando la rodilla se pasa al medio. Aquí vamos a ver un niño que si nos fijamos, al momento de saltar se le dan las rodillas casi chocan y al momento de impactar también. Lo único que hace bien el niño es llevar la cadera hacia atrás cuando va hacia el piso, llevar la cadera hacia atrás. Pero, por ejemplo, cuando le hacen como la evaluación biomecánica y le toman las medidas de los pies, ahí, oh, no se ve. Espérate, espérate. A ver, corre video. Paciencia, paciencia. Bueno, pero por ejemplo ahí vemos que en la rodilla izquierda se le hace el medio y que de hecho todo su cuerpo lo inclina un poco más hacia la derecha y eso no debería pasar, ¿ya? No sé por qué no se cargó esta imagen, pero ahí muestra como la postura correcta, la idónea. Eh, a ver, intentar un poco más y si no, ya filo, pasa el otro. Ya filo. Y la forma de hacerlo bien es, por ejemplo, por ejemplo, él salta con los pies, con las rodillas ya paralelo y cuando al momento de caer se nota de que no hay un mayor colapso de la rodilla. La rodilla puede ir un poco hacia el medio, ¿ya? No es que no tenga que ir hacia el medio, pero tiene que ir dentro de cierto rango de movimiento. Ya cuando ese rango de movimiento se exacerba, ahí es cuando los ligamentos se pueden lesionar, ¿ya? Eso. Entonces, eso sería por un lado. Y en un pie, por ejemplo, también se puede evaluar. Lo puede hacer frente a un espejo y ver si es que la rodilla se te va para el medio. Este ejercicio, este video ya lo hemos visto, ¿cierto? Se va para el medio la rodilla de todo ello. Pero, por ejemplo, en él, que era un paciente, como pueden ver, la rodilla se mueve, pero no tanto, ¿no? Y a eso es lo que hay que apuntar. Se mueve, pero no tanto. ¿Ven? No colapsa tanto hacia el medio. Entonces, eso es lo que hay que llevar. A él, y eso que no lo hizo con flexión de cadera. Oh, espera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame ver si es que se pueden ver. Paciencia, paciencia. Voy al tiro para que se vean estas imágenes, si no, no va a quedar claro. Ahí sí. No, a ver, chuta, a ver, espérate. Déjame un poquito para. ¿Qué sucede? Pero un poquitito, déjenme renovar porque igual es importante que vean las imágenes, ¿ya? Todo sea para que quede mejor explicado el tema. Por favor, un poquito de paciencia. Chucha. Ya, ya, muchachos, por mientras traten de empezar a redactar algunas dudas, consultas o compartir algo al respecto para hacer ahí el ciclo de preguntas y de un conversatorio. Rellene, rellene, rellene.
Bueno, ahora vamos a... ay, Vamos a comerciales. Ya aquí parece que quedó... Parece que de repente se pone Chucaro Canvas. Ya, entonces, por ejemplo, aquí vemos que el valgo de rodilla puede generar dolores de menisco, por ejemplo, eversión, o sea, pie plano, eh, o hiperpronación, bursitis en la cadera. O sea, hay varias consecuencias que pueden ocurrir por un mal control de la rodilla, ¿ya? Y eso viene originado desde la cadera, ¿ya? Y eso también es importante mencionarlo, y lo vamos a ver. O sea, por ejemplo, en un pie se ve así, ¿ya? Entonces, tienes que estar atento también cómo están tratando o a sus compañeros, darle el feedback, etcétera. Y aquí también vemos los planos de movimientos que se necesitan como para romperse el ligamento cruzado o el ligamento colateral medial, que lo habíamos hablado. Se queda pegado, rota y se va hacia el medio de la rodilla, que es lo mismo que esto. Entonces, por ejemplo, como le dije anteriormente, eso viene, el problema se puede tratar desde la cadera, este es el glúteo medio, y vamos a ver distintos ejercicios que les pueden servir a ustedes como para mejorar la activación de este grupo muscular y controlar más las rodillas que se vayan hacia adentro, que se van hacia adentro. Es la típica que hemos visto en, en hartos programas deportivos y videos en Instagram y en YouTube, son los Monster Walk, que son, pueden ser hacia adelante, que te va a servir como por ejemplo para un sprint, ¿ya? La idea es que, por ejemplo, tú des un paso y que la rodilla que queda atrás no colapses el medio, porque la tensión del elástico te va a llevar la rodilla al medio. Entonces tú tienes que estar concentrado en que no te llegue ninguna de las dos al medio en ningún momento. ¿Ya? Eso es el tips que les podría dar como para este ejercicio. Y aquí pueden hacer 4 series de 2 a 15 repeticiones, descansando 30 segundos, 1 minuto entre cada una de las series. Ir así. También lo podemos hacer hacia el lado. Eh, para, por ejemplo, los cambios de dirección, nos vamos a poner la banda elástica ahí y vamos a ir hacia el lado. Ahí está diciendo que él tiene que llevar la rodilla hacia afuera para así mantener la postura y ir trasladándose hacia un lado, como un cangrejo, por ejemplo. Sin que, por ejemplo, la rodilla que queda atrás, en este caso la derecha, se vaya hacia adentro, ¿ya? Por la tensión del elástico. Y lo mismo, 4 series de 2 a 15 pasos hacia el lado y entre de 30 a 1 minuto de descanso. Y como una progresión como un poquito más compleja sería a un pie. Por ejemplo, así. Tenemos la cadera hacia atrás y llevamos la rodilla hacia el lado. Y ahí es como ya más complejo. ¿Ya? Esa sería como la progresión que podrían hacer. ¿No? Y como pueden ver, necesitan una banda elástica, que vale 2 lucas en Mercado Libre. Entonces, después lo que vamos a hacer es aprender el gesto motor, porque acuérdense, primero tenemos que entrenar como la condición física, activar ciertos grupos musculares, cosas así, y después hay que aprender a moverse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el típico ejercicio de bisagra cadera, que te sirve para llevar la cadera hacia atrás, que es, por ejemplo, dentro del estudio que les decía que las mujeres como que tenían como alterado el patrón de amortiguación, que es este, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que pasaba con ella? Es que, como pueden ver ahí, la cadera de ella, en el caso de ella, no está tan atrás como la de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden ver de que en la rodilla colapsa mucho más hacia el medio que la otra. Entonces, tiene mayor riesgo de lesionarse. ¿Y cómo lo pueden hacer? Toman un palo de escoba, por ejemplo, y tienen que contactar la nuca, la zona entre medio de las escápulas y entre medio de los pliegues glúteos y hacer esto de rodilla. ¿Ya? Entonces van a llevar la cadera hacia atrás, siempre contactando los 3 puntos. ¿Ya? Entonces así le vamos a enseñar a nuestro cuerpo de que la rodilla, el movimiento tiene que ser predominante de cadera. ¿Ya? Desde ahí uno tiene que tener la conciencia corporal de controlar bien la cadera al momento de hacer un cambio de dirección o al momento de caer en un salto, etc. Por ejemplo, ahí te estaba mostrando de que arquear la columna no es positivo, etc. Después lo podremos hacer de pie, ¿ya? Llevar la cadera hacia atrás,
y las rodillas se van a flectar en base al grado de angulación de flexión de cadera que tenga. ¿Ya? No se van a afectar tanto las rodillas como uno piensa. ¿Ya? Y después de eso ya llevarlo como a ejercicios como sentadilla o peso muerto. ¿Ya? Entonces después de que nosotros tengamos la bisagra de cadera, por ejemplo, ya como más dominada, vamos a ir a buscar una cuneta o un escalón en la casa y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a llevar la cadera hacia atrás y vamos a subir. Entonces, la idea es que esto lo hagan frente a un espejo, frente a algo que se puedan ver, para ir controlando que la rodilla no se vaya hacia el medio. ¿Ya? Entonces ustedes van llevando la cadera hacia atrás y al mismo tiempo van controlando que la rodilla esté en la línea media o que se vaya hacia afuera, pero no hacia el medio. Entonces estos ejercicios por lo general se hacen lentos. ¿Ya? Se hacen lentos, se hacen con harta conciencia y yo le aconsejo que esto lo hagan, no sé, en series en pocas repeticiones, por ejemplo, no sé, sus 5 series de 4 a 3 repeticiones, porque también está demostrado de que hacerlo pocas veces te permite estar más concentrado y el sistema nervioso aprende más rápido le damos refuerzos positivos, o sea, si aprende en base al éxito. Si, por ejemplo, si yo te doy 3 series de 12 repeticiones de este ejercicio, quizás a partir de la quinta tú ya estés más desconcentrado y tu cuerpo empieza a descompensarse. Y eso el sistema nervioso lo va a aprender de esa forma. En cambio, si lo hacemos de forma acotada, con poco volumen de entrenamiento, con pocas repeticiones, el sistema va a estar más concentrado y va a aprender solamente lo que tiene que aprender, ¿ya? No movimientos nocivos. Entonces, por ejemplo, aquí podrían hacer 5 series de 3 a 4 repeticiones, descansar 30 o un minuto entre cada una de ellas y hacerlo lento, o sea, 4 segundos de ida y 4 segundos de vuelta, por ejemplo. ¿Ya? Siempre, ojalá mirándose en un espejo. Si no, pueden hacerlo mirándose directamente la rodilla y que la rodilla no se balancee tanto hacia el medio. ¿Ya? Y después podríamos pasar, por ejemplo, al snap down, que es este ejercicio. ¿Ya? Que más o menos simula la caída o el gesto deportivo que uno va a hacer para un cambio de dirección. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como vimos en el video, ella parte de la posición que se supone que uno debería estar en el aire, suspendido en el aire. Ahí, por ejemplo, es como lo más suspendido que uno está cuando salta, está con los tobillos en punta, ¿cierto? Quizás las manos no estén tan arriba, pero esto es como para darle más fuerza al impulso de abajo. Entonces, te mantienes 3 segundos en esa posición, apretando el tobillo, los glúteos, los cuádriceps, los músculos de la espalda, el abdomen. Te mantienes 3 segundos en esa posición y bajas rápido llevando las manos hacia atrás, ¿ya? Y tratando de, ojalá, de verte frente a un espejo para que al momento de la bajada tú vayas corrigiendo que la rodilla no vaya hacia adentro, ¿ya? Que no exista tanto valgo dinámico, ¿ya? Ahora, como todo movimiento, si es que lo estamos recién aprendiendo, la idea es también hacerlo lento y de ahí ir aumentando la intensidad, ¿ya? De estos hay muchas progresiones. Por ejemplo, podemos estar así con las dos manos y los dos pies apoyados y después con una pierna y después bajar y quedarnos en una sola pierna. O saltar hacia adelante, etc. ¿Ya? Pero eso es lo que no queremos. ¿Cierto? Queremos que esté hacia afuera, como indica ahí en el video. ¿Ya? Y para eso es importante llevar la cola hacia atrás. ¿Ya? La cola hacia atrás. Y ahí lo que estaba hablando de que tienen que tener la columna en una posición neutra, ¿ya? Que es esa. Y que te la va a dar el estímulo del palito, de la bisagra cadera, que vimos anteriormente. Entonces, si se ven, hay una lógica en todo lo que hicimos. Aquí desarrollamos el movimiento más básico del tronco y de la cadera. Entonces, lo integramos con el resto del cuerpo en este ejercicio y ya le damos ese ejercicio y después le damos ya más intensidad con este. Bueno, y las últimas, otras recomendaciones son siempre estar bien hidratados o hidratadas. Por ejemplo, si yo ya siento sed, yo ya perdí un 2 o 3% de mi peso corporal en agua, y eso qué quiere decir de que ya estoy deshidratado. ¿Ya? Entonces, la idea no es tener la sensación de sed.
¿Cómo voy a saber yo que estoy bien hidratado? Podemos verlo como una forma más o menos subjetiva del color de nuestra orina. Si, por ejemplo, la orina está transparente, un poco amarillenta y un poco amarilla, está bien. Si está muy amarilla o ya está anaranjada, ya estamos deshidratados, ¿ya? Y si está muy transparente, quizás sea bueno no tomar un poquito de agua en un poco de tiempo. Lo otro es higiene del sueño, dormir bien. Dormir, se ha demostrado de que dormir no solamente te disminuye la incidencia de lesiones, sino que también te permite tomar mejores decisiones dentro de la cancha. Así que no solamente te hace alejarte de la curva de lesión, sino que te hace un mejor deportista, ¿ya? Y lo otro es el entrenamiento de la fuerza, ¿ya? Que no, como dijo Ignacio, no se hace mucho, o la preparación de física aquí está como en pañales, por decirlo de alguna forma, eh, y quizás no se hacen tanto entrenamientos de pesa o con trineo o cosas así, pero, por ejemplo, en este estudio compararon las dos carreras de estos dos futbolistas que empezaron más o menos en la misma época, ya con 6 meses de diferencia. Entonces, por ejemplo, las barras rojas es los goles que ellos fueron metiendo durante las temporadas. Entonces, por ejemplo, los 6 primeros años más o menos se mantenían igual. Pero los trabajos de fuerza de Cristiano Ronaldo fueron cada vez aumentando cada vez más. ¿Y eso qué le permitió? De que a los 2, 3 años después de los 6 primeros años de competencia que estuvieran, Cristiano Ronaldo prácticamente duplicara la cantidad de goles que tenía Wayne Rooney. Y obviamente hoy en día podemos ver de que Cristiano Ronaldo sí impecable. El año pasado, yo no sé si es verdad, pero según como noticias como un poquito sensacionalistas en España, hablan de que él tenía como la edad genética, la edad biológica de alguien de 24 años, por todo lo que ha entrenado. A mí, igual, yo creo que es factible, pero a lo que voy yo es que él eso lo hace en base al cuidado autopersonal, ¿ya? Quizás no invierte $1,500,000 como LeBron James en prevención de lesiones, pero sí invierte mucho tiempo entrenando, y eso hay millones de evidencias. O sea, todos los jugadores que han estado con él en el equipo dicen que llega una hora antes de entrenar, después se va a su casa y sigue entrenando y hace trabajo preventivo, etcétera. Entonces, eh, a qué voy yo es que yo creo que se debería también perfilar o aumentar un poco ese tipo de entrenamiento. Y eso. Muchas gracias. Espero que no lo haya aburrido ni mareado tanto. No, gracias a ti, Joaco. Bueno, chicos, chicas, aquí vamos a hacer una ronda de consultas. Aprovechar que tenemos a Joaquín para algún tema específico que se habló de acá, si quieran algunos profundizar. Sé que aquí también hay entrenadores, preparadores físicos, entonces va a ser alguna de las preguntas en relación al tema que vimos. Les dejo la palabra al que quiera preguntar o por lo menos, o no sé, también entregar alguna experiencia, ¿no?, al respecto. Dale, Juan Pablo. Así que, Hola, primero que todo, darte las gracias, Joaquín, por la exposición y o sea, toda la información que nos entregaste. Y se escucha, ¿cierto? Sí, súper bien. Entonces, yo quería llevarte como a otro plano. O sea, ¿Ya? igual hablaste como del fútbol amateur y todo, pero llevarte más al amateurismo, como a esas ligas no sé, pues esas ligas que se juegan a las 7, 8 de la noche, no sé, sub 30 o mayores de 30. ¿Cómo veis tú ahí la incidencia de lesiones? O sea, partiendo de un público que llega del trabajo a jugar, que se salta todo tipo de calentamiento, todo, y llega a jugar, ¿cómo veis ahí o cómo podéis como hincar el diente para evitar la incidencia de lesiones en como en ese mundillo? Mira, lo primero que hay que hacer es tratar de como educar o tratar de hacerles darle cuenta de los beneficios que puede traer consigo el hecho de tener como, aparte de una práctica deportiva, una especie como de entrenamiento que lo acompañe, ¿ya? Un entrenamiento que no necesariamente tenga que ser muy extenso, o sea, quizás con 4 ejercicios que haga todos los días
puede estar disminuyendo bastante la incidencia de lesiones, como por ejemplo los ejercicios que mostré anteriormente. Pero sí que es importante, y algo que tú mencionaste, es que ellos calienten bien. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, en el caso de ellos, que lleguen por lo menos sus 15, 20 minutos antes, que troten, que hagan trabajo de movilidad y que hagan un pequeño rondo, como para empezar a hacer gestos deportivos que van a hacer dentro de la cancha, porque eso no solamente le va a permitir que su cuerpo entre en calor y que se mueva mejor, sino que las capacidades cognitivas de la persona van a estar más enfocadas a lo que va a hacer dentro de la cancha. Y muchas veces pasa de que en esas ligas las personas, como tú dices, llegan apuradas y cambian de un escenario a otro escenario mental de un momento a otro. Y de repente eso no lo hacen de buena forma y el ruido mental que le genera la preocupación del trabajo, cosas así, sí lo predispone a una lesión un poquito más dura. Ahora, dentro de lo que yo he visto en la práctica, porque he cubierto hartas ligas y también he participado en otras ligas, lo que he visto mucho es que se guinzan harto los tobillos y que al final del partido siempre tiende a haber una lesión más grave, por lo menos una o dos por liga, por temporada. Eso es como lo que se da en promedio, lo que he visto yo. No sé O si sea, respondo. yo te lo ¿Cómo? comentaba porque a mí me ha tocado ver de todo. O sea, no sé, hace un par de años atrás, como que empecé a meterme como en ese mundo porque me invitaban y veía. Y no sé, pues desde los que llegaban, que tomaban como el calentamiento porque llegaba en bicicleta. Entonces, ya está, calenté, me vine en bicicleta, estoy listo. Otro que, no sé, no necesito calentar porque pateaba un par de veces el balón, estoy listo. Y otro que, no sé, porque lo tenía tratando ahí 15 minutos y solo daba trote. O sea, mirando como que veía. Y no sé, pues a los 15 minutos ya empezar a pedir cambio, que están muertos Sí, mira, menos, o sea, 10 minutos muertos. sí, mira, yo creo que si es que uno no tiene tanta disposición a hacer algo previo, lo que podrías hacer como para enganchar a los jugadores es hacer un rondo, hacer un minijuego. Sí, sí, ¿Ya? o sea, Sí, yo creo que eso es lo más atingente en esos casos mm, porque, claro, ahí hay ya un cierto juego, algo lúdico que los puede como enganchar. como que ahí enganchan, porque eso, o sea, Sí. me tocó ver harto, pues, o sea, desde, no sé, equipos que tenían como su preparador físico a otros que, nada, estaban fumando y se meten a jugar. Claro. No, yo creo que sí, Entonces, una buena opción es hacer rondo. Rondo antes, 5 o 10 minutos antes y después entre medio del partido dejar 2 o 3 minutos de descanso como para ordenarse mentalmente en lo que va a ser el encuentro en sí, quizás repasar un poco los aspectos tácticos entre el equipo y ya meterse en la cancha. Y obviamente ese rondo no tiene que ser tan intenso tampoco, o sea, así como en percepción de intensidad de esfuerzo de ejercicio, que no pasen del 70, del 80% de su capacidad máxima, ¿ya? Eso, como que tampoco podéis ponerlo en una lesión en el calentamiento, sí, claro, eso. no, sí. Y que Ya, estén ya, Marcelo, hidratados, eso muchas también es gracias. importante, ¿eh? Que estén Sí, eso es hidratados, lo otro. Y sí, bien hidratado. y bien hidratados, sí. Por lo general, en las personas la hidratación va a depender del estado de la época del año y también del sexo. Entonces, por ejemplo, y del nivel de actividad. Entonces, por ejemplo, los americanos recomiendan que sean entre 2,5 litros y 3 litros de agua o líquido al día, los cuales no están considerados las bebidas gaseosas ni los copetes, ¿ya? Porque tienden a deshidratar, ¿ya? El azúcar de esos líquidos tienden a deshidratar más el cuerpo que hidratar. Pero en todo el resto, incluso la cafeína, que hasta hace poco se consideraba como que deshidrataba, se puede tomar como líquido para llegar a los 2,5 litros, 3 litros. Y si, por ejemplo, estamos hablando de una persona que está en pleno invierno, quizás bajarle de 2,5 litros a 1,5 litros. Manejarse en ese rango, ya dependiendo de cómo ellos se sientan también. No. Eso. Em, Ok. Creo que Víctor tiene una consulta, ¿no? Hola, Víctor. Hola Ignacio, un abrazo grande, ¿cómo va? Me- Mira, bien, estaba escuchando, intermitente, pero atento, y felicitaciones por la iniciativa. Creo que sobre todo el tema de prevención de lesiones es, no sé si ponerse el parche ante la herida, pero es claramente tener una visión un poquito más holística.
Y ahí claramente tocaste mucho el tema del modelo biopsicosocial, que hoy día se está hablando en este tema de una preparación física más integral, sobre todo en Europa, que ya el rol del reintegrador físico, o esta idea de PF es un poco ya más consolidada. Acá en Chile cuesta un poquito entender un poco estos equipos multidisciplinarios. Todos te hablan de transdisciplinar, pero cuesta un poquito ya entrar de lleno y encauzar algunos conceptos. Y sobre todo me agradó mucho ese tema del calentamiento que estaban comentando y cómo también hay que ir saliendo un poco de esos paradigmas que de repente uno tiene respecto al calentamiento clásico. Hay que quitar ese trote siempre de 15 minutos, de repente hay que innovar un poquito, sobre todo con lo que son las entradas de calor, a lo que son anticipaciones de espacios